Mientras venía para la radio, pensaba en la liturgia, en los distintos rituales de ustedes a la hora de prender la radio y comenzar a transitar la madrugada junto con nosotros. Pienso en el que, alumbrado por una mortecina luz de pensión, nos escucha con la radio debajo de la almohada, o en los que están preparando el desayuno, o por almorzar, o quizás amaneciendo, todo de acuerdo al lugar del mundo desde el que nos escuchen a través de la aplicación de Radio La Red. No puedo tampoco dejar de pensar en los camioneros, serenos, trapitos, panaderos, tacheros o remiseros, dejándose arrullar, acariciar y envolver por las palabras que se van desparramando y llenan el aire de la madrugada de charlas, climas, historias, teatro, cine, literatura, fútbol. Puedo imaginar al hincha de Boca diciendo: hablen de la final de la Copa, viejo, hablen de Flamengo River, y vamos a hablar, obviamente que lo vamos a hacer. Y al de River queriendo dejarse llevar por los poemas, la música o cualquier cosa que lo aleje de la pelota, al menos por un rato. Y también le vamos a dar el gusto, y lo vamos a trasladar a esos lugares, porque en el alargue de fin de semana hay lugar para todo y para todos, porque la madrugada nos irá transportando. Es el momento del día, según Pichón Rivière, en el que nos juntamos los que le tememos a la muerte, y lo hacemos para ahuyentarla. Les propongo que hasta las 5 de la mañana cerremos la puerta del mundo, nos traguemos la llave y encerrarnos en este refugio radial de cada fin de semana. Bienvenidos, este es el alargue de fin de semana, en el horario en el que los duendes comienzan a deambular por los caminos. Arriba el volumen, suban el volumen de ella en cualquiera de sus formas. La digital, la aplicación, las 7 mares, la Noblex Carina o la que llevaba a mi abuelo a la cancha para escuchar al Gordo Muñoz, mientras, permiso, maestro y guía, Walter Saavedra, voy a abrevar en tu poesía, mientras el relator de América leía en voz alta lo que los jugadores escribían con los pies. La espica, la espica, la espica. Con la espica de mi abuelo futbolero, yo aprendí a gritar por voz de corazón. Era el tiempo en que sobraban los potreros y a Pichuco lo paría un bandoneón. En la niebla obstinada del recuerdo sobrevuelan los fantasmas del ayer. De sus glorias y fracasos yo me acuerdo y la piel se me subleva otra vez. Con la espica de mi abuelo yo he crecido, he soñado que Muñoz cantaba un gol sobre el filo de un partido de domingo. Era mío el gol y la canción. Que fuera aquellos días de choripal y cancha, bandera resteñida, sol de la popular, rugido de leones, llevaba la avalancha, locura de ciruja, del señor y del rufián. De mi abuelo he conocido un desgarro, una tibia, un peroné, y he sabido que hubo algún desconocido que hizo nido en el fondo de la red. Con la espica de mi abuelo yo he llorado un descenso a los abismos de la vez, y en el vuelo de algún trapo retomado de la B a la primera regresé. Con la espica de mi abuelo yo he crecido, he soñado que Muñoz cantaba un gol sobre el filo de un partido de domingo. Era mío el gol y la canción. Que fuera aquellos días de un banco para
del ciruja, del señor y del rufián. Locura del ciruja, del señor y del rufián. Y hoy es una madrugada especial para nosotros. Es una madrugada en la cual le vamos a hacer honor a la radio que nos gusta hacer. La radio de climas, la radio de charlas. El cafecito está humeante, está servido, está listo para que lo empecemos a tomar. En el alargue de fin de semana, cafecito con colegas. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy pioras para acá. Jugamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más. Y hoy nos acompaña el maestro, guía, referencia, espejo, Walter Saavedra, que por suerte hace un tiempo volvió a relatar en Radio de la Sierra, AM 1180, sigue la campaña de Santa Marina de Tandil, que no anda bien, ayer a la tarde perdió otra vez, ahora con Almagro. Les voy a contar algo. Lo conté fuera de aire, y Brian Feito, que está junto a Chiqui Heredia en la puesta en el aire, ellos son las manos del alargue de fin de semana, me dijo, no te vas a animar a contarlo al aire. Y lo voy a contar al aire. Lo voy a contar al aire porque tiene que ver de una manera u otra con Walter Saavedra, nuestro invitado. Con Eva, la mamá de mis hijas, de Ornella y Giovanna, hacíamos el amor, cuando éramos novios, con Walter Saavedra de fondo, relatando. Es inspirador, se los puedo asegurar que es muy inspirador. Yo tengo una teoría, dos. Una, está con nosotros el mejor de los nuestros. La segunda, cuando empezás a escuchar un partido relatado por Walter, sos una persona. Y cuando terminás de escucharlo, terminás siendo una mejor persona que cuando empezaste. El tipo te eleva con su arte, con su narración. Es un narrador, excede lo que es el relato deportivo. Walter, te agradezco tanto que estés a esta hora con nosotros, maestro y amigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta es mi hora, así que Es tu hora. estoy en mi hábitat natural. Esta es tu hora. Sí. Sos un tipo de la noche. Soy de la noche. Escribís mucho a la noche, ¿no? Sí, pero no siempre leo, me gusta mucho más leer. Y ver alguna película, por supuesto, y tomar un vinito tinto ahí en la soledad de la madrugada, donde no se escucha más que el ronroneo de la gata. Así que sí, me gusta mucho, pero soy, digamos, un nochero de mi casa, o sea, no soy Claro. un vaguito que anda por los boliches. Ya no. Estás relatando la campaña de Santa Marina, escucho tus transmisiones, seguís con el trabajo detallado en la artística, estás encima de cada momento de la transmisión, y hablo de la transmisión no solamente del partido, la previa, el partido, el post. ¿Cuándo te inspirás para armar las transmisiones que armás, que son una referencia ineludible a la hora de hablar de Walter? Y mirá, terminé de transmitir hace unas horas Almagro Santa Marina, llegué a mi casa, cené, y después de la cena ya pensé en el partido que se va a jugar dentro de 9 días en Tandil, con Villadálmine. O sea, ya estoy armando la transmisión esa. Y estoy buscando cosas, ya tengo muchas que las tengo en la cabeza, y esta semana me voy a dedicar a armar. Me gusta mucho trabajar en la producción. Me gusta tanto como relatar, trabajar en la producción. No concibo una transmisión donde el redactor llegue y diga, hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, estábamos aquí en Villarrafo, van a jugar a las 5 de la tarde, Almagro, Santa Marina, vamos al vestuario, el comentario. Está todo bien, eso se hace, pero la transmisión para mí es un hecho artístico también. Un partido de fútbol es una obra de arte. No siempre vemos obras de arte en las canchas, pero creo que una transmisión radial también tiene que ver con eso, ¿no? Con el arte, el buen gusto, la artística, sin abusar de eso porque hay que darle prioridad a la cuestión periodística. Pero me gusta mucho meter mano en ese sentido. Walter es una historia en sí mismo que merece ser contada.
Es un tipo que de chico tuvo que abrirse paso a través de los obstáculos y de las necesidades para llegar a ser quien es. Un tipo que se transforma en referente por lo que hace, por cómo lo hace, porque es un artesano de este laburo. Pero hay que remarcar a propósito de esa historia que vos fuiste un autodidacta de pibe. Sí. Tu universidad fue la de la calle, y cuando hablo de que sos un autodidacta hago referencia a los libros que vos elegiste, y de esa manera te fuiste formando y hasta transformarte en lo que sos como relator, como poeta, como escritor. Claro, porque, bueno, yo no tuve posibilidad de estudiar. Yo pude llegar gateando a terminar el 7º grado de la escuelita primaria. En Mar del Plata. En Mar del Plata, mi ciudad. No pude seguir estudiando, económicamente no podíamos. Entonces tuve que salir a laburar. Y claro, cuando salí a laburar, empecé a laburar de todo: peón de albañil, ayudante de pintor, de plomero, posero, carga y descarga de camiones. Pero nada de eso a mí me gustaba, no era algo que me llenaba. Lo hacía por una cuestión de necesidad, por lo menos de juntar unos manguitos para salir el fin de semana y no tener que pedirle a mi viejo o a mi vieja, que no tenían para darme. Pero nada de eso me agradaba, y esta profesión apareció así muy de casualidad. ¿Cómo? ¿Cómo apareció? Y apareció un día un vecino que trabajaba en la única radio que había en Mar del Plata. Me dijo: che, vos que sos tan futbolero, necesitamos un pibe para que vaya a cubrir los partidos de la liga. No para salir al aire, por supuesto, en aquellos años no se salía al aire fácilmente. Yo tuve 2 años haciendo ese tipo de laburo sin salir al aire. Entonces me iba a la cancha, me mandaban a las canchas. La primera cancha fue la más lejana, había que tomarse 2 colectivos. En Mar del Plata 2 colectivos en esos años era como llegar a Miramar, una cosa así. Pero era la cancha más alejada, y bueno, tenía que pagar el derecho de piso. No había teléfono, y entonces tenía que informar sobre ese partido. Me acuerdo que era San José Los Andes, y tenía que caminar 6 cuadras hasta unos silos en cuya portón de entrada había un teléfono público. Entonces ya me habían avivado y yo llevaba el bolsillo lleno de moneditas, de fichas. El partido arranca, gol de San José, 2 minutos. Salgo corriendo, las 5 o 6 cuadras, voy al silo, meto la ficha, llamo a la radio, da 1 minuto, gol de San José, Marcelo Carrera, San José 1, Los Andes 0. Pero no al aire, se lo pasaba un tipo que lo recibía en la radio, lo anotaba y después decía: el informe de Walter Saavedra de la cancha de San José. Cuando volví a la cancha, estaban 2-1 ya. Mierda. Entonces un vaguito del diario de Mar del Plata, el diario de la capital, me daba una mano y me decía: fulano y mengano todo el gol. Y salía picando otra vez hasta el silo, ponía ficha y llamaba 2-1. Cuando volvía estaban 3-2, 4. Bueno, terminó 5-4 el partido. Yo vi solamente el primer gol. Claro. Y el lunes siguiente, cuando llegué a la radio, me dijeron: pibe, fenómeno, pero sos un gilbo. Porque lo que tenías que hacer era el final del primer tiempo y el final del partido, nada más. Te lo pasaste corriendo toda la tarde. Y yo no sabía. Bueno, y así empecé, y así seguí durante 2 años. Sin salir al aire, hasta que un día en el programa diario de deportes me dan un papelito con 2 líneas donde había un resultado de un partido del ascenso, se había jugado, ponele Estudiantes de Buenos Aires, All Boys. Yo digo, bueno, en la tarde de hoy All Boys se le ganó a Estudiantes de Casero 2-1, y cuando termino de leerlo, el dueño del espacio me retó, me dijo: no se dice All Boys, se escribe All Boys, pero se pronuncia All Boys. Así que fue frustrante mi primera vez en el micrófono. Después de 2 años esperando el momento. Sí, además me lo ensayé en los pasillos de la radio, porque me lo dio temprano el papelito, casi como que de memoria, pero pronuncié mal. Tenía razón. Sin embargo, claro, hoy voy a la cancha de All Boys, y All Boys para los hinchas es All Boys. Sí, para los hinchas es All Boys. Entonces, bueno. Es más, se enojan los de All Boys si vos le decís All Boys. Exacto. Como se enojan los hinchas de Estudiantes, de Caseros, que les digan Estudiantes de Buenos Aires. Bien. Porque además es el primer Estudiantes. Claro. Es antes que Estudiante de La Plata, antes que Estudiante de Río Cuarto, antes que cualquier otro estudiante, ¿no? Exacto. Javier Lucy, qué lujo nos estamos dando. En un rato vamos a hablar de teatro, de cine, de series. Sí. Tengo una recomendación teatral también. Muy bien. Pero en Walter se resume todo eso también. Una vez escuché que dijiste: yo cuando relato un partido no me quiero quedar en el grito desaforado de gol, porque yo sé que le puedo entrar al hincha desde otro lado, aportarle otra cosa. Y me quedo siempre
en la cabeza eso, che. Y trato de hacerlo, obviamente que no me sale, pero lo intento al menos. Pero claro, bueno, sí, bueno, eso tiene que ver también con pintar un poco la realidad que se vive. En un grito de gol vos podés llegar a un montón de gente diciendo otras cosas que son más importantes que ese gol y que son más importantes que el fútbol. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mataron a José Luis Cabezas, yo estuve durante 2 años por lo menos diciendo cada 5 minutos en el medio del relato no se olviden de Cabezas, que era un acto de justicia, pero era el único lugar donde yo podía pedir un acto de justicia, porque no tenía micrófono en otro momento o en otros programas, solamente en el relato deportivo, y lo decía. Como meterme con una cuestión social, un tema puntual que esté pasando en el país o en el mundo. Y el fútbol es muy importante para eso, porque de repente sorprendes al oyente que es un futbolero, que está acostumbrado a las palabras futboleras, y de repente vos le entrás con otra cosa, que lo hace pensar, que lo hace reflexionar. Como tampoco se puede gritar un gol desaforadamente solamente, o gritar más fuerte un gol que una injusticia, no se puede. No se puede gritar más fuerte un gol que una injusticia. Y no, cuando hay una injusticia, vos sos periodista, por más que seas relator o dedicado al deporte, tenés que hacerte cargo de esa injusticia, pues sos un comunicador, en definitiva. Entonces, tomo partido en situaciones políticas, sociales del país. ¿Eso te acarreó alguna consecuencia alguna vez? Sí, claro, bueno, vengo de comerme 3 años sin laburo. ¿Y vos decís que tiene que ver con esto? Y mucho tiene que ver, porque de la radio que me han llamado para contratarme, fundamentalmente del interior del país, me pasó algo que jamás en la vida me había sucedido, que 2 de esas emisoras, a través de las personas que se contactaron conmigo, después de haber acordado todo telefónicamente, o en alguna reunión con un café mediante, me preguntaron al final de la charla, cuando teníamos todo cerrado, y yo empezaba a ponerle pasado mañana, ¿cuál es su condición política? Y peronista, yo soy negro, bostero y peronista. Y entonces, lo que pasa, ¿sabe? No es el momento, porque nosotros tenemos una pauta publicitaria importante del gobierno de la provincia o del gobierno municipal, y tengo miedo de que nos quiten esa pauta que es muy importante para nosotros. Y entonces, pero es la primera vez en la vida que me sucedió eso. Nunca antes me habían preguntado por mi condición política. Qué vergüenza. La famosa grieta, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado? Walter es hincha de Boca, lo dice él, siguió muchísimos años la campaña de Boca, en Radio Mitre primero, en Radio Rivadavia después, pero él siempre lo cuenta, que el gol que lo empieza a hacer conocido masivamente fue aquel de Francescoli, en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, en el José María Minella, aquella vez que en el verano River le gana a la selección de Polonia con aquel gol agónico de chilena de Francescoli, que lo relataste para Radio Rivadavia cuando Radio Rivadavia era un parlante. Claro. Bueno, tuve suerte, en definitiva, porque esa noche yo estaba relatando para LU9 Radio Mar del Plata, que era una radio que acababa de comprar Rivadavia. La acababa de comprar. O sea que era como una filial de... Pero yo transmitía para Mar del Plata por esa radio. Pero hubo un problema técnico esa noche y Radio Rivadavia no pudo salir al aire. Y ninguna radio pudo salir al aire desde el estadio de Mar del Plata. Esos problemas que pasan una vez en la vida, pasó esa noche de 1986, verano. Claro. Y entonces Radio Rivadavia tomó la transmisión de su emisora de Mar del Plata de una manera muy curiosa. Un periodista de Radio Rivadavia vivía en Los Polvorines, y ahí captaba con una 7 Mares. Las 7 Mares. En la noche captaba muy bien la radio de Mar del Plata. La Noblex 7 Mares. Claro. Captaba muy bien la señal. Entonces, pero entraba mejor en el baño de su casa que en cualquier otro ambiente. Del tipo de Los Polvorines. Exacto. Entonces él llamó a la radio, que estaban desesperados, no tenían transmisión, y empezaba el partido y dijo, en mi casa se escucha el U9. Entonces puso el tubo del teléfono al parlante, sentado en el inodoro, bajó la tapa, y se bancó los 90 minutos más, sentado en el inodoro, aguantando los trapos con la radio grande, como los negros del Bronx, viste, en el hombro, y el tubo del teléfono apoyado en el parlante, y así salió al aire. Y ahí salía Saavedra. Claro, única radio en ese momento en Buenos Aires, y un partido increíble. River lo perdía 4-2 y ganó 5-4 en el descuento con ese gol de chilena de Francesco. Que te imaginás, yo llegué con la garganta de Cheguilacha a ese 9º gol, digamos. Y fue una cosa impresionante y salió en todo el país la transmisión. Y eso significó, mirá vos cómo es la cosa,
que a la semana siguiente me fueran a buscar de un montón de radios, sobre todo del interior del país, para contratarme. Era la Rivadavia y la Oral Deportiva del Gordo Muñoz. Era fuerte. En ese momento era muy fuerte. Y me fueron a contratar. Y bueno, y tuve reuniones con un montón de gente y terminé eligiendo Santa Fe, capital. Y me fui a Santa Fe para hacer Colón, Unión, que era la primera vez que yo salía de Mar del Plata. Ya era un tipo grande, tenía 30 años yo. Te aman en Santa Fe. Vos sabés que yo publiqué en mis cuentas, en mis redes sociales, que esta noche, esta madrugada, venía Walter Saavedra, que nos está acompañando y compartiendo con nosotros este cafecito con colegas, este vinito, esta licencia que nos damos con colegas. Y me escribieron un montón de oyentes y de amigos de Santa Fe, recordando el paso de Walter por LT10, que aparte era una competencia feroz, porque en LT9 estaba Ricardo Porta. Claro, que es un prócer. Es un prócer. Es un prócer y que, claro... Y Walter que lo chicaneaba, porque en cada comienzo de transmisión decía 10 es más que 9. Claro. Por LT10 y la competencia con LT9. Y él respondía, segundos afuera, Deporte 9 está en la cancha. Entonces, y eso lo tomó la gente. Entonces, de una vereda me gritaban 10 es más que 9, de la otra por ahí alguno me gritaba segundos afuera. Y fue una lucha, pero maravillosa, donde la gente creía que nosotros nos agarramos a puñete en la cancha con Ricardo Porta. Y nunca pasó eso, jamás. Ahora sí, era una competencia a muerte. Hoy somos grandes amigos. ¿Sí? Sí, nos queremos mucho, realmente. Un libro hace un par de años. Sí, me invitó y estuve en la presentación, yo en un teatro en Santa Fe, sí. Y fue una época muy importante para mí porque esa época me terminó a mí de transformar, convertirme en relator. ¿Por qué? Porque adquirí continuidad. Colón en la B, Unión en la A, yo sábado y domingo transmitía los dos. Claro. Uno adentro, uno afuera. Claro. Viajamos en auto y llegamos y transmitía. Entonces eso me dio continuidad y me terminó formando como relator. Mafalda, Edita, Toso, saludos para Walter desde la ciudad de Santa Fe. No te digo yo. En Twitter, estoy leyendo mensajes de Twitter. Desde donde se lo extraña muchísimo lo que eran sus goles con poesía. Lo estoy leyendo y hasta me imagino el tono con el que esta oyente diría esto que escribió, que reflejó en Twitter. Cartucho, posta, dice, no, bueno, es un elogio desmesurado para mí, pero para Walter, posta entre Saavedra y vos me acaba de estallar el grosómetro, los banco a morir, abrazo grande para dos de los relatores que más me caben, junto a Walter Nelson, dice, lo sigo escuchando, Mariano, esperando este programón con Walter, es de Villa Gesell, bueno, muchísima gente, ahora vamos a seguir leyendo los mensajes. Hubo una historia muy linda cuando nace tu pibe. Y vos estabas relatando en Santa Fe, casi que se produce una revolución. Sí. ¿Cómo fue esa historia? Mi hijo tenía que nacer a la semana siguiente porque era una cesárea programada. Y a la semana siguiente los equipos de Santa Fe jugaban los dos en Santa Fe, uno el sábado, otro el domingo. Escuchá esto, Lucy, Entonces yo me voy a transmitir a Buenos Aires, San Lorenzo, Unión, Cancha de Ferros. Unión no ganaba nunca, se iba al descenso, estaba muy complicado, y esa noche le ganó a San Lorenzo. Cuando termino de relatar, terminó el partido, ganó Unión, después de tanto tiempo, el de Estudios Centrales me dice, Walter, nació Facundo. ¿Cómo nació Facundo? Si tiene que nacer la semana que viene. No, le encontraron un problemita, pero está todo bien, quédate tranquilo, estaba con la mamá. Le habían encontrado el cordón enrolladito en el cuello y la buscaron a la madre por toda la ciudad los médicos, la encontraron y la internaron y nació. Y ya te mandábamos al otro relator para que mañana, porque al otro día jugaba Unión en Buenos Aires también, en Matadero con Chicago, para que te reemplace, así te venís a conocer a tu hijo, paren, dije yo. Unión no ganaba nunca, ganó esta noche, nació mi hijo, mañana gana Colón, me quedo. ¿Te quedaste? Al otro día ganó Colón. Entonces yo conocí a mi hijo 2 días después, y cuando estoy entrando en el auto que íbamos a Santa Fe, empecé a ver cosas que me sublevaron la piel. Pasacalles que decían Facundos de Colón, paredes pintadas que decían Facundos de Unión. No, fue una cosa increíble. La enfermera que se tenía que haber ido 6 horas antes se quedó esperándome en la puerta de la clínica para llevarme hasta la habitación. No, y ganaron los dos. Ganaron los dos. Y a la semana siguiente esos mismos carteles estaban en las canchas de los dos. Es más, los presidentes de los clubes me regalaron el carnet de socio, aprovecharon la contingencia, los dos para hacerlo socio al nene, Facundo, que hoy es un hombre grande, que tiene 27 años, que es socio de hincha fanático de River Plate. El reino del revés, ¿no? En Casa de Herrero. Claro.
Te lo cobró. Nada el pájaro y vuela el pez, ¿no? Te cobró los 2 días. Ni Unión, ni Colón, ni el cuadro del padre. No, River Plate. ¿Cómo puede ser que un hijo se haga de otro cuadro? Y esas cosas. Por suerte a mí no me pasó, por eso te lo pregunto. Bueno, el barrio donde yo vivo, Florida, en Vicente López, es un barrio muy riverplatense, digamos, está una fuerte influencia. Iba al jardín, y en el jardín los nenes eran de River, más que de Boca en ese momento. Y bueno, se hizo hincha de River. Te propongo algo, para matizar la madrugada. Elegiste una canción, un tema. Sos un amante de la música y tenés un muy buen gusto. Para matizar la madrugada, y enseguida seguimos con este cafecito, este vinito compartido con Walter Gol Saavedra, aquí en el alargue de fin de semana en Radio La Red. La tengo. A ver, ¿te digo? Sí. Para que la busque, a ver, Chiqui. Para que la busque, Chiqui. Sí. Fíjate, Citarrosa, con Alfredo Citarrosa, la canción Stephanie. Por ahí la tenés. ¿Sabés, Walter, que escuché esa versión interpretada maravillosa, por Leonardo Fabio? Claro. ¿La escuchaste? ¿La versión de Fabio? Sí, escuché siempre escucho todas las versiones porque es una canción que me encanta. Mirá, ahí va. Tremendo. La guitarra de Citarrosa. Habla de esa guitarra. Sí, como las de Gardel, ¿viste? Como la de Gardel. Escuchás esta y te das cuenta que es Citarrosa. Y enseguida continuamos charlando con Walter Saavedra. Stephanie, no hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, olvide por favor, bésame aquí. Stephanie, sé que tu corazón fala allí, y eso es dolor, Stephanie. Yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Stephanie. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Recuerdo la mirada azul de los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Stephanie. Saber si va a sobrevivir entre la gente, el color de tu pelo, Stephanie, debes vivir la soledad que sales a vender. Se va mujer, Stephanie. Yo tampoco te quiero, mas tu amor por el dinero ha olvidado al obrero y al señor. Esta canción que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido, Continuamos en el alargue del fin de semana. Linda canción y linda la historia que me contabas mientras sonaba Stephanie
de Citarrosa. Walter, estamos con Walter Saavedra en Radio La Red. Claro, bueno, Citarrosa, como tantos argentinos y tantos uruguayos y tantos latinoamericanos, fue obligado al exilio. Y a Citarrosa el exilio le dolió muchísimo, tanto en España como en México. Y esta canción la escribió después de una noche de necesidades, digamos, fisiológicas o humanas. La chica era una trabajadora del sexo, y bueno, después de tener sexo con ella, en esa soledad que lo iba acabando, lo iba matando, escribió esta canción de un tirón, Stephanie, que es una bellísima canción que cuenta una historia muy, muy dolorosa, que habla del exilio, y bueno, es de las canciones con las que me siento muy representado, porque puedo comprender el dolor del hombre, ¿no? En esa situación, quiero decir. ¿Desde qué lugar lo podés comprender? Desde la soledad. Yo también he padecido la soledad y sonsamente, porque no estoy solo, pero quiero decir, por ahí, sobre todo en estos tiempos, estos últimos 3 años sin laburo, cuando la cabeza empieza a maquinar mal, se te ocurren mal los pensamientos, y por ahí tenía esta idea así de Citarrosa, que Citarrosa también tenía a su vez esa idea de acabar con todo, pero sobrevivió milagrosamente, pero después murió un poco también a consecuencia de ese exilio, ¿no? Ese dolor. Sí, es un desgarro, es una puñalada que duele. Vos sabés que yo daba un seminario de relato deportivo y muchas veces los pibes llegan, y la verdad que a mí me cuesta entender de qué manera, porque muchos pibes ni siquiera escuchan radio. Y un día me animé a decirles, escuchen radio. Un relator de fútbol es esto. Yo no me emociono habitualmente escuchando a otros relatores. Con este relato de Walter se me caían las lágrimas. Y va más allá del equipo que lo convertía, que fue Boca. Escuchen. Y les vuelvo a decir a nuestros amigos de la larga de fin de semana lo que les dije a mis alumnos de aquel seminario de relato. Esto es un relator de fútbol, un narrador. Esto es un narrador. 9 minutos, vamos por el primero en el arco de Casabrilla, 0-0 está Mitre, un punto le da el campeonato a Boca, ahí viene el puntapié de esquina, linda pelota, algo abierta, arriba Insaurral de la peinó, otro cabezazo, Citani, cabezazo de la línea, el rebote, el arquero, pifia, ¡gol! De Boca, Zitanich tomó el enésimo rebote, se mordió el grito, Boca 1, Banfield 0 a los 10 minutos del primer tiempo, me tiemblan las piernas, siento mariposas en el estómago, ya estoy empapado como un náufrago en un riachuelo de sudores fríos, y estas lágrimas mariconas, y estas palabras que me empiezan a escasear justamente a mí, que vivo leyendo en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies. ¿Dónde estás, viejo? Montoncito de cenizas que el viento sembró clandestinamente en la Bombonera. Si supieras cuánta falta me hace tu abrazo, papá, a esta hora del domingo en que ya sé que me estás esperando en casa con una sonrisa sepia desde el portarretratos de la mesita de luz. ¡Campeones otra vez! ¡Viejito lindo! Pobre Chávez, a 7 u 8 metros del final de la cancha, es un tiro libre para Boca. ¿Qué sé yo? ¿Cómo seguir después de esto complicado? Y es el viejo, ¿no? Que se te va prematuramente y que cuántas veces no necesitas apretarle un abrazo o que te aprieten un abrazo, ¿no? El viejo. No, eso está muy bien, pero dejarlo como en un testamento, como lo hiciste en ese relato. Sí. Bueno, son esas cosas. Ese día te quiero terminar relatando el partido entre la gente en la tribuna. ¿Estás emocionado? Me bajé con el micrófono y terminamos relatando. Sí, me acuerdo. Sí. Ahí en medio de la gente. Con la monada. Sí. 3-1 ganó Boca ese día, sí, ¿no? Sí.
Me gusta mucho, evidentemente, relatar fútbol, ¿no? Pero fíjate vos que no me agrada discutir sobre fútbol. Soy pájaro, no ornitólogo. Me gusta el fútbol, me gusta el relato, me gusta incluso escribir sobre fútbol, pero no me banco discutir de fútbol. ¿No te gustan los programas donde se grita, por ejemplo? No, para nada, no. ¿No los ves? ¿No los consumís? No veo televisión, pero hace ya 20 años casi. ¿Y no usas celular? No uso celular. Pero tengo... Cada tanto te pregunto, porque algún día me va a decir, estoy usando, bueno, dame el número. Claro, no, pero no te creas, o sea, tengo Facebook, estoy en Twitter, sí, el Twitter lo manejo en la computadora, pero no es que reniegue de la tecnología, al contrario, soy un enamorado de la tecnología. Danos la dirección de Twitter. El Twitter es WalterGol_OK. WalterGol_OK, lo pueden seguir a Walter, que hace poco lo abrió. Sí, hace poco, sí, soy un primerizo en el Twitter. Le tenía mucho miedo al Twitter, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque ese ida y vuelta con la gente es mucho más directo e instantáneo que el Facebook, ¿me entendés? Y digo, bueno, algún piojito me van a tirar, pero no, la verdad que... Te quiere mucho la gente. Sí, me llevo bien, me llevo bien. Sí, y eso es lo que supiste conseguir también, con tantos años de laburo, y con tanta honestidad intelectual, profesional, que se nota cada vez que se abre un micrófono y apareces. Y además el respeto. Yo, de hecho, la campaña de Boca, sí, públicamente siempre dije que era hincha de Boca, pero tengo muchos hinchas de River que siguen y me lo hacen saber. Hay una cuestión de respeto. Nunca insulté, nunca le falté el respeto, nunca los gocé. Claro, no me parece. Y además, como tengo un hijo fanático de River y socio de River, soy incapaz de hacer eso. Claro. No necesito, además, hacer eso para ganar audiencia. Es una locura. Me escribe Marcelo Stone, que es uno de los fundadores de los Racing Stones. Sí. Esa facción de la barra de Racing. Sí. Hoy, devenido en campeón argentino de póker, está compitiendo en Nueva Orleans. Mira vos. Y dice, mamita, ¿cómo relata el amigo? Yo lo escuchaba cuando era adolescente en Radio Rivadavia, un prócer. Y eso es lo que generás. El tipo de Racing, te mata por Racing. Y eso es lo que consigue Walter con el relato. Trascender, en este caso, al hincha de Boca. Y se emociona Palmer, que le veo los ojitos colorados, que es de Ferro. Marce, que es fana de la academia y está en Nueva Orleans. Trasciende al hincha de Boca. Bueno, yo escucho los partidos de Santa Marina. Imagínate que, por más que no tenés mucha cercanía, no quiera Santa Marina, claramente lo escucho por Walter, y siempre veo cuándo va a jugar y a qué hora, y espero, imploro que no se me cruce con algún partido que tenga que relatar. ¿Qué te trajiste, Walter? Me dijo Walter el otro día, llevo poemas, llevo cosas para leer. Obvio, haz lo que quieras, el programa es tuyo. No, porque me da mucho pudor todo eso que decís, que vos sabés que yo te lo agradezco. Pero vos sabés que yo lo siento. Entonces dije, bueno, voy a llevar algo para algunos textos de esos que escribo, algunas noches, algunas madrugadas, para, digamos, frenarte un poco, porque si no... bueno, no sé, estas cosas que escribo tienen que ver con, fíjate vos, con el fútbol y no tienen nada que ver con el fútbol. O sea, yo utilizo el idioma del fútbol para hablar de otras cosas, ¿no? Que acaso son mucho más importantes que el fútbol. Puedo entender que no te guste estar conmigo, que mis 50 ya le pesen a tus 20, que las hormonas se retoben en tu ombligo y algún esperma se te ofrezca de donante. Puedo entender que no te agrade como visto, que no comprendas lo que digo cuando digo y que me ataque la nostalgia cuando el vino es ese Judas que otra vez traiciona a Cristo. Puedo entender que no compartas mi postura, que te moleste cuando silbo la marchita, que ponga en mute la televisión basura, pero la suba en el discurso de Cristina. Puedo entender que no aceptes mis fetiches, que no coincidas con mi amor descamisado, que diga amén cada vez que veo el afiche con Perón y Evita sonrientes y abrazados. Pero no entiendo que detestes las meninas de Velázquez, el cine de Woody Allen y los pases de Riquelme, la canción de Citarrosa, aquel gol a los ingleses, esperando la carroza y la pizza de Caprese, el perfume de la albahaca, la sonrisa Mona Lisa, el cielo de Purmamarca, la guitarra de Salinas, la mirada Che Guevara, la poesía de Tuñón, los saumerios de la banda y los soles de Bretón.
Y no entiendo que detestes los murales de Siqueiro, el Adriático en Trieste, y los gordos de Botero, y la maga de Cortázar, y los mares de Salgari, y los castillos de Praga, y la cintura de Messi, y el faro de Alejandría, y los tangos de Molina, y el sexo con fantasías, y las noches de Dolina. Puedo entender que todo ha terminado y que en el aura del colchón quede una virgen. Fugaz crisálida, tu vuelo ha comenzado, no llores más que se te corre el rímel. Puedo entender que todo ha terminado y en las maletas ya no te quepa nada, pero llévate este amor descamisado, aunque sea colgando de las alas. Eso es un narrador. Un tipo que tiene una formación y un compromiso que lo puede reflejar aún relatando un partido de fútbol. Y no se encuentra eso hoy. Por eso lo extrañé tanto a Walter y sufrí tanto durante esos 3 años en los que no laburaba y no lo encontraba. Y trataba de espiar en el Facebook, aunque no tengo Facebook, pero me las ingeniaba para entrar al de él, o preguntarle a amigos en común, como a Néstor Centra, che, ¿hay alguna novedad? ¿Va a relatar en algún lado? Bueno, por esto. Por esto. Sí, bueno, qué sé yo, con la palabra se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Obviamente, y yo soy un trabajador, nosotros somos trabajadores de la palabra, entonces tenemos que privilegiarla, que tenemos la hermosa posibilidad de trabajar en medios, en tu caso como este, que es un medio masivo, que llega tanto a todo el mundo, a toda la gente. Y la palabra, que está bastante depreciada, desgraciadamente, últimamente, pero bueno, hay que insistir, los que podemos, lo intentamos, aguantemos los trapos, porque si no se va al diablo todo, ¿no? Aparte, cómo decís las palabras, porque una manera es decir con las palabras, y otra es como expresas vos. Vos dijiste 2 cosas muy importantes que, bueno, en un momento determinado, Leos se dio cuenta. Yo estoy en Ferro, porque mi padre me llevaba a la cancha a los 3, 4 años y yo le prometí a él antes de irse que iba a hacer todo lo posible para llegar a hacer algo en Ferrocarril Oeste, ¿no? Y cuando vos dijiste lo que dijiste, o sea, yo papá lo tengo dentro de mi persona. Claro. Me pegó mucho y me encantó todo lo que dijiste recién. Y las palabras, como dice Leo, es fundamental cómo se expresan, ¿no? Y de qué manera. Sí, porque por ahí hay mucho insulto, mucha palabra mal puesta, desubicada, y a lo mejor se pueden decir las mismas cosas con otras palabras. En la crítica, por ejemplo, en la crítica a un dirigente, a un jugador, ¿vos qué sabés qué le pasó? Capaz que tuvo un drama familiar en la semana y vos no te enterás y le pegás y el pobre tipo viene, se separó, o te tiene enferma la mamá, y vos no lo sabés, y entonces por ahí le pegás, y a lo mejor podés decir cosas más o menos parecidas con otras palabras, ¿no? Pucha, es un humano, viejo, es un igual. Yo me he equivocado de autor del gol en algún relato, a la salida de un córner donde saltan 10 tipos, uno puso la cabeza. ¿Qué te pasa con eso? Eso es divertidísimo, ahora, en el momento es un trauma. Porque, claro... Yo no puedo conciliar el sueño por 2 o 3 noches. Bueno, claro. Cuando me pasa eso. Claro, naturalmente. Pero quiero saber cómo vos lo manejás. Primero, estamos hablando de relatores de radio. Nosotros somos relatores de radio. O sea, no tenemos revanchas. Y si decimos fue offside, fue offside. No tenemos monitor donde revisar la jugada. Salvo alguna cancha que otra que... Sí, bueno, por ahí un poco más que antes. Sí, pero normalmente, y en el ascenso donde estoy yo en este momento, olvídate. Gracias que tenés cabina. En un córner, el visitante, en la cabina en el córner, la última. Claro. Pero bueno, no me quejo de eso. Pero ese tipo de jugada, viene un centro, saltan 10 tipos, 5 o 6 para defender y 3 o 4 para atacar. Uno metió la cabeza o vaya a saber qué hizo el gol. Y vos empezás a gritar el gol y seguís gritando el gol y esperás que el tipo te muestre su espalda. Por lo menos para identificarlo en ese momento. O que corra. Sí, claro. Pero ¿qué sucede? Se le tiran todos los compañeros arriba. Y vos seguís gritando gol y ya no podés sostener más el grito de gol. Primero porque ya tu garganta no aguanta más. Y segundo porque te da vergüenza tener que tirar un nombre y no te animás porque seguro que le vas a errar. Y decís, bueno, a ver, el color del botín. Rojo, pero hay 3 en el mismo equipo con botín rojo, pelito corto, ¿viste? Van todos a la misma peluquería, a la misma zapatería, bueno,
Y cuando tienen esa camisetita que el número no se ve, esa camisetita rayada y el numerito como pintado con un crayón, papá. Cuando los conocés, claro. El juego Boca, River, los de primera, más o menos. De Santa Marina, al que le seguís la campana. Claro, bueno, sí, a la tercera, cuarta fecha ya los cazás todo. Claro. Pero te toca un rival que vos no lo ves a menudo, que tampoco se televisa muy seguido, y se te complica. ¿Te acordás una de esas que te haya ocurrido y que vos dijeras No de ese tipo en este momento, pero sí me acuerdo una que me mandé en Chile, Copa América de 1991, Argentina-Paraguay en la ciudad de Concepción. Concepción hacía 5 grados bajo cero. El Gordo Muñoz, que transmitía para Rivadavia, no había ligado cabina, estaba al aire libre, casi se muere esa noche el Gordo. Se llevó la frazada del hotel, todo para... ¿En qué año fue? 91. ¿Y el Gordo muere en el 92? Bueno. Al otro año. No sabés. Bueno, y a nosotros por la radio de Santa Fe, que éramos 2 tipos, relator y comentarista, nos habían dado una cabina que era una suite. No te puedo creer. Claro, podías invitar gente. Bueno. Y entre esa gente que andaba buscando refugio había 2 periodistas del Gráfico, que no recuerdo los nombres en este momento, que pidieron por favor si podían, como era tan grande la cabina. Sí, hacía tanto frío. Claro, sí, Entonces yo estaba relatando partido, Argentina-Paraguay. Y sentía que atrás los tipos decían, qué bueno. ¿Y de dónde salió? ¿Viste? Todo eso elogios, yo relataba. Y de repente gol de Argentina. Zapata con la Z del zorro. A todos les marca la Z. Zapata, bla, bla. Argentina, 4, Paraguay, 2. Che, ¿no fue Astrada? Dice uno del Gráfico al otro. Sí, boludo, Astrada. Pues no. Pero yo siempre me confundía Astrada con Zapata. Vale. Aún en River. ¿Viste esa cosa que se te ponen? Se no les pasa claro. Esas cosas a los relatores. Así que sí. al diablo todo lo bueno que estaban diciendo de mí. Ay, no. Pero, ¿y cómo seguiste relatando? ¿Afecta en el transcurso del partido ese error? Claro. A mí me condicionó, me retuvo, yo en la cabeza tenía eso, pero tenía que concentrarme en lo que venía. Así que sí. Y además, después en la cena y demás, no tenían ganas de hablar, ¿no? Estaba, viste, te pone mal, es como un jugador que se ve un gol que cualquiera dice, lo hago yo ese gol. Mentira, ¿no? Pero bueno, claro, le errás frente al arco solo, con el arco desnudo de ausencia, y este tipo, si es un tipo consciente y demás, no duerme, viejo, no duerme. Mirá qué gol se perdió, no lo quiere ni ver por la tele, ni nadie, encima en la tele te lo repiten 10 veces. Pasa. Estamos con Walter Saavedra en Radio La Red compartiendo el cafecito con colegas. Escribió un libro, Walter, muy bueno, libro de cuentos, Hambre de Gol. ¿Se consigue? Yo creo que por Mercado Libre se debe conseguir. Puede ser. A mí me costó muchísimo y lo conseguí y lo tengo. Puede ser. Ese libro lo hicimos a medias con Claudio Jerep, que es un periodista santafesino. Él escribió 10 cuentos, yo escribí 10, y se llama Hambre de Gol. Sí. Sí, pero no se consigue, y tal vez en Mercado Libre sí. Ahora debes tener un montón de cosas escritas y que muchas no fueron publicadas. No, y muchas sí son publicadas porque por ahí me piden para alguna antología de cuentos o de poesía, futbolera o no, y yo sí presto, doy, no tengo problema, me parece un honor para mí. Y ahora se me ha dado últimamente por escribir canciones. Y por ahí en el Facebook publico alguna... Bueno, la que escuchamos en la apertura del programa... La Murguita de la letra tuya. Sí. Y canta Luis Lagos, esa versión. Y por ahí algunos artistas me piden la canción y me la graban y bueno, qué sé yo. Me gusta mucho escribir, pero me gusta más leer. Y a propósito de eso, trajiste algunas cositas más para leer. Traje, sí, qué sé yo. Este es largo, porque yo no sé cómo anda de tiempo. Estos son 6 minutos. Tenemos toda la madrugada para vos. 6 minutos, se llama El Régimen. Ajá. Y tiene que ver con eso que hablábamos, ¿no? De cómo con la palabra, y sobre todo con la palabra futbolera, con el idioma futbolero, uno puede decir otras cosas que nada tienen que ver con el fútbol. El régimen se llama. Y llegaron ellos. Por decreto la gambeta fue declarada subversiva. Censuraron las rabonas, los caños de ida y vuelta, los abrazos de gol. Ya no flamean banderas en las canchas. Intervinieron la AFA y los clubes. Detuvieron a Maradona y tras un juicio fraguado lo condenaron al silencio perpetuo arrancándole la lengua. Los maradonianos son torturados en las tenebrosas mazmorras del predio de Seiza. Ordenaron quemar, inquisidores, biblioclastas, la literatura insurgente de Santoro, Soriano, Bayer, Galeano. Prohibieron los pases de 3 dedos, la pelota al ras, jugar con 2 delanteros, hacer una de más.
Prohibieron la nostalgia. Bochini, Orteguita y Román fueron proscriptos. El patadón de Krupoviesa Montenegro es materia obligatoria en las escuelas de fútbol. Prohibieron cantar en los estadios y a los hinchas retobados les cosieron los labios. Los zurdos debieron aprender a patear con la derecha bajo amenaza de amputarles la pierna sediciosa. Tienen el control de Internet. Ni una palabra de Messi. La tele no transmite las ligas europeas. El Barcelona fue excluido de la Play. Los potreros fueron militarizados. Los potreros tienen cámaras de seguridad que vigilan día y noche y sensibles sensores subterráneos que detectan inmediatamente a los rebeldes malabaristas del esférico. Ellos son los héroes de la patria futbolera, los que se niegan a renunciar a la sublimidad del juego, los que se sublevan contra esta dictadura de pierna fuerte, los que se inmolan sin canilleras arriesgando tibia y peroné. Nada dice la prensa, reptil, lameculos la prensa. Los relatores obsecuentes, amanuenses del poder, braman partidos inexistentes en cadena nacional. Festejan cada 0-0 pontificando con euforia que es el resultado perfecto. Las patrullas verde oliva están en las calles las 24 horas. Los francotiradores de la resistencia suelen dispararles con certera puntería siniestros tiros libres que se les meten por el ángulo superior izquierdo del pecho. Por cada uno de ellos que cae, hay un festejo clandestino de gol. Los jueves, una doliente ronda de múltiples camisetas da vueltas y vueltas por Viamonte, entre Uruguay y Talcahuano, pidiendo por el fútbol desaparecido, pidiendo por los desaparecidos del fútbol, pidiendo por el regreso de la alegría, de la gambeta irreverente, de la rabona asombrosa, exigiendo la aparición con vida de los güines y la libertad de los presos, cuyos colgajos de carne viva fermentan en los Auschwitz de todos los estadios del país. Los tanques hidrantes despejan con saña las calles, pero las camisetas volverán el jueves que viene, y el siguiente, y todos los jueves. El fútbol está en las barricadas de los obreros, en las villas, en los barrios, en el barro, en las trincheras que conspiran, en el pase redondo que nos devuelve el cordón de la vereda. El fútbol resiste en los recreos de los patios de colegio, en la fábrica, en la oficina, está en los chuecos adoquines, en la memoria desterrada de los viejos, en el pilón de Starosta, en un gol de media cancha con botines sacachispas. El fútbol está en las pretéritas tapas de El Gráfico, en las páginas arratonadas de la Goles que sobrevivieron a todas las requisas de los aristarcos de turno, en el recuerdo de una pelota del Paleolítico con el chicote de tiento deshidratado como un cordón umbilical oculto en un frasco. El fútbol está en las fotos sepias de la infancia, en la pulpo de goma con piel de cebra rebotando hasta el infinito, en la mágica alquimia de un padre y su hijo trepando juntos por primera vez las tribunas, en el idioma cotidiano, en el requiem del domingo. El fútbol está en el calcio de los huesos, en la hemoglobina, en los cromosomas de nuestro ADN. El fútbol está en la terquedad asnal de los que combaten contra esta horda de eunucos intelectuales que prefieren tener un Picasso escondido en el sótano para protegernos de la belleza. El fútbol está en el susurro boca a boca de los exiliados del régimen, en la baba contagiosa del mate, en el semen urgente y pringoso de la siesta, en la teta abundante de una madre, en los corazones estropeados de tristeza, en las miradas en cautiverio, en el silencio del pánico. Por eso, no podrán los engendros de Pol Pot, porque el fútbol es esa semilla que desparrama el viento, que vuela anárquica y caprichosa y se siembra en las estrías del vientre de la tierra. Volverá al fútbol que le gusta a la gente. Volverán todas las gambetas que nos desaparecieron, todas las rabonas que nos censuraron. Volverán los caños de ida y vuelta y los abrazos de gol. Volverán las voces y serán truenos estallando contra los paravalanchas. Ese día está llegando. Luche y vuelve. Walter Saavedra. Walter Saavedra. Y la manera en la cual desde el fútbol
se puede entrar con cuestiones que van más allá de la pelota. Con el idioma del fútbol. Con el idioma del fútbol. Que es un idioma que manejamos todos en la cotidianidad. Más de una vez nos hemos juntado con algún amigo en un café y te dice, ¿qué andas con esa cara? ¿Qué te pasa, Leo? Cállate. Mi mujer me agarró en offside. Idioma del fútbol. ¿Y cómo te fue anoche con la chica? O a la chica, ¿cómo te fue anoche con el flaco? Pegó en el palo. La próxima entra. Idioma del fútbol. Lo usamos para todo, ¿no? Y está en cada rincón, en cada charla, incluso con gente que no es futbolera. Claro. Lo entiende cualquiera, quiero decir, ¿no? Sí, no claro. hace falta ser futbolero. Claro. Y bueno, el idioma del fútbol a mí por lo menos me sirve para estas cosas, para hacer mis catarsis, políticas incluso. Pido disculpas a aquellos a los que les ha disgustado alguna cosa, pero bueno, esto lo divino que tiene la democracia, ¿no? Aun con todos los defectos, claro. Que ¿por qué no disentir? Walter, ¿cómo lo ves al periodismo actual? Mira, por supuesto... Hablo del periodismo en general. Si querés, podés hacer hincapié en el deportivo y extenderte y hablar del resto de las ramas dentro del periodismo. Estos últimos años hemos atravesado por fuertes turbulencias, ¿no? Con esto de la grieta y demás, de los periodistas militantes, que hay gente que está de acuerdo y hay gente que dice que no, que tienen que guardar su ecuanimidad. A mí me parece que no es tan así. ¿Por qué no? Así como uno dice que es hincha de un club públicamente, ¿por qué no decir que tiene una cuestión política que le agrada más? ¿Y cuál es? Y explicar por qué, porque ese es el tema. No decir porque yo soy peronista porque soy peronista. Yo soy peronista porque como Evita Dixit, ¿no? Cuando dijo... soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular, por convicción personal, por eso, simplemente, pero, pucha, no nos enojemos, si vos sos radical, si vos sos zurdo, si vos sos de centro, derecha, centro, izquierda, está bien, yo acepto todo, pero mis comisiones son mis comisiones y son innegociables. ¿Cómo veo el periodismo? Y bueno, lo he visto así, bastante maltrecho, perdiendo bastante credibilidad también, y en cuanto al nuestro, digamos, al que se dedica al deporte, muy farandulizado. Es eso que a mí me disgusta, ¿me entendés? Digamos, yo sé, lo entiendo, porque también trabajé en prensa escrita, vende más, perdón de la expresión, el puterío, digamos, vende más decir que el 4 salió con una ex gran hermano que decir que el 4 pasa bien el ataque pero no vuelve bien. Entonces, claro, parece una gilada que uno opine así, cuando por ahí es más importante, entre comillas, decir que el 4 sale con una ex gran hermano. Eso es lo que no me agrada de nuestra profesión. Pero bueno, correr el dial, ya está. En un ratito te voy a pedir, como hacemos habitualmente con los amigos que nos visitan, con los colegas, en este caso está Walter Saavedra con nosotros, que armes la transmisión deportiva radial ideal de todos los tiempos. Ah, la pucha. Vas a tener que elegir un relator, un comentarista, 2 campos de juego, un informativista y un locutor comercial. Te lo voy anticipando como para que entre palabra y palabra ya lo vayas pensando en un ratito. Bueno. En un ratito. Qué changuita. Y bueno, pero de ahí también uno puede deducir tus referencias, en quiénes abrevaste, a quiénes escuchabas, quienes de una u otra manera aportaron para tu formación o con quienes laburaste. ¿Vos llegaste a laburar con Cacho Fontana? En realidad, Cacho Fontana me permitió a mí sentarme a su lado en algunas transmisiones en Radio Rivadavia, sí. Claro. Sí, hacía tiempo que estaba alejado del micrófono, Cherkis Vialo, que era el jefe de deporte, lo convoca, lo chamulla y Cacho accede, y estuvimos juntos un tiempo, que fue para mí precioso, porque fue un aprendizaje, y además yo lo tenía Cacho allá, viste, arriba, es decir, lo idolatraba, digamos. Así que sí, tuve la fortuna de que él me permitiera compartir un rato de cabina. Hay tantos mensajes. El Tano Maríngolo, que es colega, dice: gracias Leo, gracias por llevar a Walter, me dieron ganas de plasmar en papel todo lo que me da vueltas por mi cabeza, gracias. Eso es lo bueno también, ¿no? Que puedas generar eso
en aquel que está escuchando, decir, pucha, qué bueno, cuántas cosas se pueden decir, como lo decías recién, con la palabra. Bueno, y en la literatura pasa, si digamos el tipo que escribe sabe que en un momento que, digamos, la inspiración no le llega, o está atosigado, trabado, leer un libro, leer poesía, o sacar un libro de la biblioteca y leer. A lo mejor esas palabras que vos no encontrás, las hallás en ese libro, que pertenecen a otro, y te permiten seguir elaborando lo que estabas escribiendo, donde te trabaste. A mí me pasa algunas noches, que por ahí me quedo mirando el cielo, por cierto, al techo no le iría nada mal otra mano de pintura, diría Serrat. Me pasa muy a menudo, y por ahí voy a la biblioteca, saco un libro, sobre todo de poesía, y las palabras se te meten. Son tuyas, de repente, no son tuyas, sí, no te pertenecen, son de otro, pero te vienen, te llegan. Leer. Daniel Rebol, el hombre de la rotonda, aquí en Radio La Red, sí, el programa que llega después del nuestro. Que también está viviendo en Tandil. Claro, bueno, escuchándolos, Leo, en ruta desde Tandil. Gran abrazo para Walter. Yo sé que tomó la posta como a las 5 de la mañana, ¿no? Claro, a las 5. Ale Gardinetti, gran humorista. Compañeros fuimos en Rivadavia también. Claro, gran amigo y fana de gimnasia, debe estar sufriendo. Ahora un poco más aliviado, tal vez, con esta continuidad de Maradona. Abrazo para Walter. Un abrazo. De Ale Gardinetti. Ariel López Camelo, que es un querido amigo, muy contento también con la visita de Walter. Ahora vamos al Twitter. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Más allá de que hace poco abriste tu cuenta de Twitter y demás. No, me llevo bien, pero además, digamos, al no tener celular, entonces, ¿qué hago? En las redes sociales por lo menos tengo el contacto con mis hijos, ¿me entendés? Si no quedo fuera de la vida de mis hijos. Eso es lo que nos pasa a los tipos grandes. ¿Por qué no tenés celular? Porque, loco, yo me tomo el 152 en Puente Saavedra y hago un viaje hasta La Boca, y en esa hora y pico de viaje me enteré de la vida de todas las personas que están en ese colectivo. Es más, como se va renovando el pasaje, y no me gusta eso. Yo, ¿por qué carajo tengo que saber lo que la señora ha tenido un quilombo con su marido, o viceversa? Eso es porque vos pispeás los celulares. No, escucho las conversaciones. O la piba que le miente a la madre, sí, mamá, estoy en la puerta de la escuela, y está con el vaguito abrazado en el colectivo, agarró el pasamanos. Bueno, cosas así, te quiero decir. No me gusta eso, no me gusta saber de la vida, ese tipo de cosas de los demás. Y no me gustaría a mí que me sorprenda un llamado telefónico en el bondi, me muero de vergüenza. Me muero de vergüenza. Encima, nosotros somos relatores, tenemos tendencia a levantar la voz, claro. Se entera todo el mundo, hasta el Fercho. No me gusta. Además, ver a la gente con el teléfono, viste, la cena, por ejemplo, no hay diálogo. Eso es tremendo. Claro, a mí una vez... Pasa con las parejas. Claro. Hay parejas que van a los bares, a las confiterías, a los restaurantes, y están juntos, pero no están juntos. Pero el 70%, te digo, del restaurante, es así. Ayer lo hablaba con un grupo de amigos. Estábamos en un bar y nos tomamos ese trabajo de ver las mesas contiguas. Y la mayoría estaba con su celular. No hay diálogo. No puede ser que pasó en mi casa, que la madre llame al hijo que está en su cuarto: Facundo, baja a comer, por el celular. Claro, no puede ser. Mensajes por Twitter. Ariel Omar Jacobián. Mandale saludos, Leo, de mi parte a Walter, lo quiero mucho y me emociona más. Lo extraño mucho, sin el relato de la campaña de Boca. A través de Walter no es lo mismo, dice. Adolfo Rizode, un abrazo a Walter desde San Luis. Recuerdo que Walter también relató un mundial de básquet por ATC, dice. Sí. Y luego lo mejor, su época en Rivadavia. Un abrazo, gran programa. Tuviste 2 etapas en Rivadavia. Tuve como 3 etapas. Una en el 86. La última fue con la campaña de Boca. Claro, en el 86, ese año que relaté el gol de Francesco y nada más, todos los monstruos de Rivadavia van al Mundial de México. Y acá quedaban algunos partidos sueltos. Entonces me llaman para hacer partido. Jugaba Racing, jugaba Tigre, tanto del ascenso como de primera. Y yo los hice con Tinelli. Marcelo Tinelli me pasaba a buscar por el Hotel República, ahí frente al Obelisco, y me llevaba en su autito a la cancha. Yo relataba, él comentaba, y después me traía de vuelta. No sabía esa historia. Sí, muy linda.
Esa dupla Saavedra-Tinelli. Sí, sí, muy lindo porque además me pasaba a buscar con su autito, creo que era un Citroën, y la puerta del acompañante había que tenerla porque se abría, ¿entendés? Entonces cuando hoy dicen algo de Tinelli, está todo bien, pero si hoy tiene plata es maravilloso, pero no la tenía, o sea, es un pibe que se hizo abajo, Está bueno eso que se vino de Bolívar, que lo digas vos. se cagó de hambre bastante tiempo acá en Buenos Aires, hasta que tuve ese golpe de fortuna, más su capacidad lógica, para ser quien es hoy en día. Pero en ese momento, sí, me pasaba a buscar con el autito y yo tenía la puerta así. Fue tu comentarista en Sí, en algunos partidos. Bueno, después tuve otra etapa en 95 al 2000 y después volví hace, 5 años, fugazmente, como siempre Rivadavia no te paga, bueno, me garparon, me tuve que ir, bueno, y ahí está. Pero sí, bueno, es una radio que forma parte de mis afectos de la infancia, ¿no? El Quemero dice, escuchando a la eminencia del gol, Walter Saavedra, juro que no me duermo más. Y nos manda saludos. Mafalda de Santa Fe, preguntale a Walter si se acuerda de Catela, el raza que iba con la radio a la cancha de Colón, gran personaje que partió, dice. Sí, Catelo creo que era, el viejo Catelo. El viejo Catelo tenía una de esas radios, como te decía, como las que usan los negros en el Bronx, que van bailando mientras van caminando, la apoyan en el hombro. Debía ser unas 7 mares. Una grande. Claro, y puede ser. 7 mares. Claro, y llegaba, era el primero que entraba a la cancha. Él, y se ubicaba debajo de las cabinas, ¿no? Catalo, el viejo Catalo. Camiseta de Colón, gorrito de Colón, muy mal humor. ¿Ah, sí? Te insultaba. Pero conmigo tenía una relación así, ¿viste? Como de levantar el pulgar. Claro. Y escuchaba el manco en la radio el relato en medio de la tribuna. Y un día yo recuerdo que en la cancha de Colón le estaba pegando yo al árbitro. Y le pegué mal al árbitro. O sea, lo criticaba duramente al árbitro, como que no estaba favoreciendo a Colón, tampoco tenía que hacerlo, pero quiero decir, no estaba dirigiendo bien y estaba perjudicando a Colón. Y en un momento veo que esa radio tenía 6 pilas, 6 pilas grandes. Sí. El viejo Catalo así saca la tapita, agarra una pila de esa y se la revolea al árbitro. ¡No! Estaba cerca del lateral y le rozó el hombro y ahí me asusté. Ahí comprendí el poder de la palabra. Lo que vos desde un micrófono podés generar una tragedia. O sea, yo podía decir lo mismo, criticar al árbitro con otras palabras, pero no ser tan duro como estaba haciendo, porque ese tipo, bajo emoción, era capaz de hacer lo que efectivamente hizo. Mirá qué enseñanza. Fue una enseñanza que pudo ser una tragedia, ojo, Escribe Fabri de Villa Crespo, vuelvo a escuchar después de años y sigue siendo un programón, gracias por la compañía, hermoso escucharlo a Walter, estoy sin cable y volví a escuchar por radio. Fabri de Villa Crespo. Vamos, la radio. Roberto Ostovich, 2 genios del relato, uno. Y un aprendiz. Compañero, ¿cómo? O estaré soñando, dice. Loquito, mirá. Sol, abrazo bostero para Walter. Los fines de semana siempre presente con el alargue. Dice, Leo, mandá ese relato, por favor, el de Walter. Diego dice, mandale saludos a Walter. No te olvides, aunque estés con los ojos llenos de terror. Dice que le dedicaste un libro una vez, en que le pusiste que, me acuerdo de ese mensaje, porque lo puso cuando publiqué que ibas a venir, los cuerdos sueñan de noche y los locos sueñan de noche y de día. Claro, entre los cuerdos y los locos hay una diferencia, digamos. Los cuerdos sueñan de noche y los locos de noche y de día. Y siguen llegando los mensajes. Qué lindo, bueno, muchas gracias. Leerlos a todos, pero estamos tan agradecidos. La transmisión radial ideal de todos los tiempos la elige Walter Saavedra con relator, comentarista, 2 campos de juego, un informativista y un locutor comercial. Sí, no, pero dame un par de minutos más. Estuve distraído con lo que estábamos charlando ahora. No, espera, tengo que pensarla bien. Matizamos un poquito con algo de música y en un ratito continuamos con Walter Saavedra, mejorándonos la vida en general y la madrugada en particular. Y hoy tenemos Palmer Time con Gustavo Palmer. En un ratito vamos a hablar de cine, de series y por supuesto lo que ha dejado la derrota de River, inesperada para un River de Gallardo, por cómo se dio 2-1 ante el Flamengo. Y quiero escuchar más tarde a los hinchas de River en el alargue de fin de semana. Ahí están en la puesta en el aire Brian Feito y Chiqui Heredia. Ellos son
las manos del alargue del fin de semana. Los domingos a las 7 de la mañana, escucha Cosas Imposibles por Radio La Red. Si querés escuchar fútbol, escuchás Radio La Red. Este domingo 4 de la tarde, Superliga Argentina de Fútbol. Boca Unión. A continuación, Banfield Vélez. Y a las 9:30 de la noche, Talleres Racing. Radio La Red. No relatamos partidos, transmitimos la pasión del fútbol. Estás escuchando El Alargue de Fin de Semana con Leonardo Gentili.
por Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio. Continuamos en el largo de fin de semana. Nos está acompañando, compartiendo este cafecito con colegas Walter Saavedra. Pregunta Fernando de Ballester: ¿qué gol no relataste y te hubiera gustado relatar? ¿Y por qué? Pregunta. Está buena la pregunta, del amigo. Bien. El gol de Maradona a los ingleses, año 1986, estaba yo sin laburo, o sea que lo balconeé, no. Me hubiese gustado, sí. Es más, yo escribí una nota para el diario La Capital de Mar del Plata que me pidieron, y la nota se llamaba La muerte del relator, o sea, donde yo sostenía que efectivamente estaba ese día relatando la final, bueno, y cuando hizo el gol Maradona me morí. Y está bien, porque es así como debe morir un relator, después de semejante gol, de semejante poema, el más bello poema escrito con los pies. No cabe otra que morirse. Yo creo que efectivamente si hubiese estado me hubiese muerto ese día. ¿Cuál fue el jugador que más te ha gustado relatar? Yo siempre digo que para mí relatar a Orteguita era un desafío. Uh-huh. Era un desafío para el relator de fútbol, porque no sabías con lo que iba a salir el tipo, y entonces permanentemente era como que el tipo te estaba desafiando con lo que hacía en la cancha. Y me gustaba mucho cada vez que tenía que relatar a Ortega, en River, en Newell's, en esos momentos en los cuales marcaba tanta diferencia, o en la selección. ¿Cuál fue ese jugador que te gustaba ir a relatar? No, bueno, Maradona. Pero por esa misma razón, o sea, digamos, pero además para los relatores, te hace lucir un jugador así. Ese tipo de jugadores, quiero decir, como los goleadores. Al relator lo hacen lucir, pero con Maradona sucedía eso. Yo con un ojo lo miraba a Maradona y con el otro ojo tenía que mirar el resto de la cancha, relatar el partido, pero porque yo no sabía qué podía hacer Maradona en algún momento. Esos jugadores que de repente desaparecen 5 minutos del partido y por ahí aparecieron y hicieron algo tremendo, fantástico, y vos te lo perdiste porque estabas siguiendo la jugada, que es lo que tenemos que hacer los relatores. Pero bueno, yo tenía un ojo puesto en Maradona constantemente, como si fuera una cámara, y eso me daba placer, pero me incomodaba mucho, porque me distraía del resto del partido. Yo a Diego no lo llegué a relatar, pero vos relataste a Diego y a Messi. Sí. Ernesto Secchi una vez me dijo algo muy interesante, a propósito de las comparaciones. Me dijo: es mentira que las comparaciones son odiosas. El que dijo eso era el tipo que perdía en la comparación. Inventó eso y quedó. ¿Qué te genera uno y qué te genera el otro? ¿O qué te generaba uno y qué te genera el otro a la hora de relatarlo? A esta hora de la madrugada lo puedo decir. Maradona me generaba una erección, Messi no. Qué buena definición. Le reconozco a Messi todo, es un jugador extraordinario, pero a mí Maradona me calentaba, Messi no. Qué buena definición. Qué buena definición. Y además Maradona, bueno, ha sido un líder dentro y fuera de la cancha, un tipo que se le paró de mano al Papa. A Messi no lo ves líder. No en ese aspecto. Es que ha cambiado un poco igual. Sí, sí. Que ha tomado otro protagonismo dentro del plantel más allá de lo futbolístico, da la impresión, al menos por cómo reacciona ante determinadas circunstancias en los distintos partidos. Sí, pero Diego fue, desde que debutó, fue así. Desde los 15 años, que yo lo vi allá en Mar del Plata cuando hizo sus 2 primeros goles en primera división a San Lorenzo de Mar del Plata, cuyo arquero era Lucangioli, y yo era arquero de ese equipo de San Lorenzo, de Mar del Plata. Claro. Jugaban las inferiores, ¿no? ¿Hasta qué categoría llegaste? No, llegué a jugar un par de partidos en tercera. Y alguna vez me pusieron de suplente en primera, pero porque habían faltado todos los de barquero, en un amistoso. No, pero
Y me rompieron la rodilla y no pude jugar más al fútbol, cosa que si yo hoy encuentro al tipo que me rompió la rodilla, la verdad le tengo que pagar un asado. Claro. Pero yo como futbolista no hubiese llegado a nada. Y con esta profesión, bueno, por lo menos armé mi familia, mi mundito, mi pequeño mundo, así que si lo encuentro en Mar del Plata algún día, le garpo un asado, por lo menos. Se lo merece. Sí, ¿qué te parece? Yo también, le garparía un asado. Es lo que ganamos, para el terreno de los nuestros. Hay más cosas que trajiste y me encanta escucharte contar las historias, pero también recitar tus poemas y que leas tus cosas, porque nos mejoras la vida a todos. Bueno, te agradezco. Yo a un espectáculo, cuando puedo, en esta crisis, se hace muy complejo sacar el espectáculo, presentarlo, que se llama Cantame un Gol, que lo hago con Charlie Flores Romano, que es un guitarrista y cantor, donde vamos mezclando estas cosas con música, ¿no? Cosas como esta, por ejemplo, se llama Apenas otra canción de amor, porque a veces también me pongo así, calentón, sí. Una mujer se sienta en el bidet, un hombre en el retrete de la cancha, un niño muere en la franja de Gaza, un indignado se inmola en las Cibeles, un musulmán arrastra los grilletes en el silencio pavoroso de Guantánamo, un árbol cae mutilado de machete y Juan Rulfo apuñala a Pedro Páramo. Una adúltera es lapidada en Irán y Bin Laden sorprendido en Pakistán. Un mercenario con nostalgias de Napalm mira las fotos de una aldea de Vietnam. Un banquero invierte en fondos buitres mientras River regresa del abismo y la tierra se retoba con un sismo y en un bar todos miran la catástrofe. Un veterano combatiente de Malvinas vende aspirinas que nadie quiere comprar, le hace gambetas con muletas a la esquina y en su mirada está la causa nacional. Arde el petróleo en la noche de Bagdad, pide clemencia a Gaddafi sin honor, hallan culpable de abuso al monseñor, calla la iglesia en honor a la verdad. Desbordan soja los campos argentinos, crece la hambruna patética en Sudán, mientras en Cuba brinda con un mojito ese Fidel viejito de eterna dignidad. Hay un Videla en la cárcel común que se retuerce en sueños como inquieto. Hay una voz que le pregunta aún: ¿a dónde están los hijos y los nietos? Y todo esto, mi amor, para decirte que a pesar de los pesares yo te quiero, y aunque el planeta estalle todo entero, algún pedazo vivirá para abrazarte. Y todo esto, mi amor, tanto me abruma, que si yo fuera el Bogart de Casablanca, no dejaría que Ingrid Bergman se me vaya, no subirías al avión con esa bruma. El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Walter Saavedra, en el alargue del fin de semana. Gracias por compartir esto, por compartirlo con nosotros, con los oyentes. Hay un muy lindo mensaje del profe Koch, que es un querido colega. Qué placer escucharlos a los dos artistas de la narración deportiva. Iré a trabajar sin dormir, pero no me pienso perder un solo minuto de este programa. Abrazo gigante, el querido profe Koch, siempre me lo cruzo en la cancha. Muy lindo el mensaje, muy lindo el mensaje. Marcelo dice: qué buena charla, hacela durar. Bueno, se tiene que ir a descansar, Walter, hacela durar, dice. Lo tendríamos todo el tiempo a Walter. Gran abrazo a Hugo. Mira, me manda una captura de pantalla con la foto de la portada del libro de cuentos, Hambre de Gol. Ahí está, sí. Lo tiene, ¿ves? Mira vos. Qué lindo el arte de tapa, el pibe jugando. ¿En qué barrio es? ¿Vos sabés que esa foto es un pibe jugando a la pelota? Sí. La sacó mi coequiper en ese libro, el turco Cherep. Ese pibe jugando a la pelota con una pelota pinchada es en Santiago de Cuba. ¿Vos sabés qué te iba a decir? Una rareza, un pibe jugando al... Cuba no es futbolera, béisbol, boxeo... Claro. Pero me pareció Cuba, pero digo, qué raro un pibe jugando a la pelota en Cuba. Bueno, ahí está, una calle empedrada, sí. Barrio viejo, y un nene jugando a la pelota en Cuba. La sacó el turco Cherep y dijimos, esta es la foto. Que el Hambre de Gol es un poco eso, ¿no?
Eso era Bueno, ¿ya pensamos la transmisión ideal? Radial de todos los tiempos. Sí, voy a ser muy injusto. Bueno, porque es un juego. Claro, es un juego. Pero bueno, a lo largo de los tiempos he tenido compañeros realmente maravillosos que me han enseñado mucho. Pero así, a mano alzada, digamos, bueno, comentarista, el flaco Oscar Vergesio, santafesino, fue varios años compañero mío en Santa Fe, en LT10, Radio Universidad Nacional del Litoral, Oscar Vergesio. Yo, cuando hice pie en Buenos Aires en el 95, no solo recibí de ellos el afecto y su profesionalismo, sino también otras cosas. Entonces, por eso, como los quiero mucho, y sobre todo a uno de ellos lo he visto, digamos, ponerse en superficie tan fuertemente, después lo podés criticar, lo podés adorar, lo que sea. Pero tuve dos compañeros para vestuario que fueron magníficos. El Gordo Palacios, Marcelo, cuando hacía vestuarios, claro, y el flaco Sagarzazu. Los dos en Radio Rivadavia en ese momento, porque yo era un vago del interior que llegaba a Buenos Aires. La verdad, Buenos Aires es una ciudad... El Gordo, que ahora es compañero nuestro. Claro, bueno, pero fueron tremendos vestuaristas, ¿me entendés? O sea, tipos que no se les pasaba nada, no tenías que decir nada, encontraban... de la nada encontraban una noticia o una nota de abajo de las piedras, yo no sé cómo lo hacían, pero bueno, ellos dos. Locutor, la verdad he tenido compañeros locutores magníficos, me han guiado, me han ayudado, los locutores que tenía el Gordo Muñoz en aquellos años, que era una dupla también. ¿Ferreiro era uno? Sí, Orlando Ferreiro. Bueno, los dos. Pero bueno, hace un rato hablamos de él, Cacho Fontana, claro, por lo que significa el bronce, digamos. Cacho, ¿no? Lo dijimos a Cacho. Lo pongo a Cacho, sí. Y bueno, cuando Estudios Centrales para mí es un lugar fundamental, por múltiples razones, por la información, por la velocidad con que se tiene que dar la información en medio de un relato, porque si se corta la transmisión, el que está haciendo Estudios Centrales tiene que tomar la posta de la transmisión, ponerse al hombro. Hernán Ramazzotti. También. Coincido con mucha gente de la misma emisora, pero he tenido compañeros en todos lados, en Santa Fe, en Tucumán, en Córdoba, en Tandil mismo hoy, en otras radios aquí en Buenos Aires, pero bueno, son por ahí con los que yo congeniaba más, inclusive después de las transmisiones, que lo mejor que nos pasa, y yo sé que no se estila mucho por estas vías, es ir a morfar, loco, después de la transmisión, todos, ¿no? Hacer esa cosa, esa comunión, ese abrazo, ese vinito, ese cacho de carne, en la trasnoche, que a veces lo hacíamos y después, bueno, cuando cayó la malaria dejamos de hacerlo. Y ahí se hacen los verdaderos compañeros, y ahí se arman las verdaderas transmisiones, ahí soñamos con los ojos abiertos. Esta sería una... Y es ahora, que es la hora ideal para soñar. Sí. ¿Y el relator? Mira, yo... hay muchos, ¿no? Pero yo voy a poner a un tipo que fue muy generoso conmigo, Juan Carlos Morales, relator marplatense también, como vos. Que fue el único que me dio un consejo sabio al que no le di bola al principio y con el tiempo entendí que tenía toda la razón del mundo. Juan Carlos Morales, un día en Mar del Plata, cuando yo recién empezaba a relatar en los pasillos de la radio de Mar del Plata, él ya era consagrado, ya era el segundo de Muñoz, me dijo, Walter, pero me lo dijo así, susurrando, ¿viste? Como con pudor, me dijo, Walter, los partidos no son iguales en toda la cancha. Y yo abrí los ojos así como diciéndole, ¿qué me querés decir, Juan Carlos? Y él se dio cuenta y me dijo, cuando el equipo sale del área, el ritmo de relato es uno. Pelota para el 4, el 4 para el 2, el 2 para el 3. Cuando llega a la mitad de la cancha, ya el ritmo del partido aumenta. Cuando pasan la mitad de la cancha en pleno ataque, en los 3/4 de cancha, ya metele que son pasteles. Y cuando llegan al área de frente, matate. Ahí jugate la vida, la garganta, todo. Tenía razón, yo relataba hasta los laterales a 1000 por hora, hasta los laterales, hasta los saludos a los oyentes, todo. Y claro, al tiempo me di cuenta que tenía razón, porque yo decía, ¿qué oyente me puede soportar relatando? Era una ametralladora de palabras. No, los partidos tienen un ritmo. Entonces yo hoy equilibro, no te digo que
tampoco lo tiro bajo el tren al partido. Hay partidos que merecen ser tirados bajo un tren, pero bueno, tampoco voy a perder un oyente, no estamos para perder clientes. Pero tampoco voy a 1000 por hora en toda la cancha, porque no es verdad, no tienen el mismo ritmo en toda la cancha. Mirá qué lindo mensaje. Claudio Ser escribe en Twitter: ¿cuánto honor debe sentir el flaco Vergesio? Hace poco tiempo se retiró, cuenta. Sí, se retiró, decidió retirarse el flaco. Se puso grande, qué sé yo, y él cree que los viajes, esas cosas, no está... Pero el flaco es un prócer del periodismo de la capital santafesina. Gusta, también se abre paso a través de las redes sociales y escribe en Twitter: hoy el cafecito con colegas que sea café cortado, lágrima y capuchino, así dura más esta hermosa charla, qué grande, 2 relatores de primera. Qué bueno que la gente lo pueda disfrutar. Es lindo, sí, es lindo, porque en realidad uno se sorprende con estas cosas. Porque... ¿De verdad te sorprendes? Sí, totalmente. Además Pero sos un tipo muy admirado, muy querido. Pero en realidad uno lo único que hace es relatar partidos de fútbol. O sea, no es tan importante. O sí, que no sé, claro, bueno, el fútbol pasó a ser una cosa es lo que dijiste hace un rato, que vos usás el fútbol como puente, pero hay otras cuestiones que van por afuera del fútbol y vos les llegás a los futboleros con esas cuestiones. Porque... ¿No se escucha eso, Walter? Puede ser. Yo he estado en la tribuna. Yo he estado en la tribuna antes, ¿no? Así, yo era hincha de San Lorenzo Mar del Plata en mi ciudad. Claro. Por supuesto que no, jamás. ¿A qué relator escuchabas de pibe? De pibe, mira, no escuchaba yo porque no estaba en mis planes el relator. Tal vez sí, pero no estaba en mis planes, por lo menos. Pero de manera consciente. No, claro, pero sí me acuerdo de la espica con mi viejo. O sea, mi viejo hincha de Boca escuchaba Bernardino Veiga, campaña de Boca. Claro. Y yo descubrí en aquellos momentos, me pareció que Bernardino Veiga relataba diferente los goles. O sea, normalmente en aquellos años, 60 y pico, 70, el grito de gol era acentuar, si se me permite esta expresión, en la L, gol. Como hacía Fioravanti. Claro. Y era un grito corto, breve, el autor del gol, los minutos de juego, punto. Bernardino Veiga, haciendo la campaña de Boca, digamos, le ponía su esfuerzo en la O. La L era como que casi no la... ¿Qué es lo que nos pasa en la mayoría de las redes? Oye, claro. Igual. Hasta lo gritamos con desmesura y demás, ¿no? Y por eso me gustaba Bernardino Veiga. Y después me parecía extraordinario relatando boxeo. Aparte, voz muy grave tenía. Sí. Exacto, yo escuchaba mucho Bernardino Veiga, el chico. Sí. Y es más, era muy común en esa época que el relator de fútbol relatase boxeo también. Sí. Y bueno, yo soy de esa escuela. Era otro. Ah, sí. Bueno, Arias. Sí. Arias relataba un fútbol crack. Y boxeo. Un crack en boxeo. Ah. Bueno, después la dupla Caffarelli-García Blanco era imbatible. García Blanco. La noche de Luna Par. Caffarelli, el suegro de Walter Nelson. Claro. El papá de la mujer, de la compañera de Walter, de casi toda la vida. Y estamos hablando con Walter Saavedra en esta madrugada de domingo en Radio La Red. ¿Te puedo hacer una pregunta, Walter? Lujambio, ¿trabajó con vos? Tremendo. Claro, para mí por eso, preferido. Por eso decía que yo iba a ser muy injusto en la elección de estos nombres de una transmisión, digamos. Me sentir mal ahora. No. Juan José Lujambio era, digamos, de los míos, digamos, de la vieja escuela, ¿no? Exacto. La vieja guardia. Claro, él no entendía nada de esto, de la computación, de la tecnología. Llegaba a la radio con una valija con carpetas, cuadernos. Uh-huh. Toda la estadística la tenía en los cuadernos. Era impresionante. Un sabio era. No, además esa voz era inconfundible. Viste que hay voces que es fulano. Cristian, nuestro community manager, amigo, dice: no hay chance de que Saavedra se sume a la red para relatar, es un maestro. Léelo al aire, dice: si yo fuera Agustín Vila. No, acá hay hablaría con Walter ya. No, aquí hay grandes profesionales, grandes relatores. No. Esta es una invitación para compartir la madrugada que como ya hemos dicho, a mí en lo personal me gusta mucho. Lo que no me gusta, ¿sabe qué, León? ¿Qué? ¿Saben qué? Es relatar mirando un televisor. El off-tube, el famoso off-tube. Sí, que hoy está tan común. Y ahora se acostumbraron mucho a hacer eso. A mí me parece que relatar mirando un televisor es como hacer un karaoke en un bar a eso de las 2 de la mañana, ponele, ¿no? Donde uno se cree que está cantando, pero en realidad está haciendo la mímica. Sí. Yo creo que el relator tiene que estar en la cancha, el relator de radio, porque
¿cómo competís contra la tele? Y contando cosas que la tele no te muestra. Pues la tele te puede mostrar un montón de cosas, 10 repeticiones, en la cuarta repetición te enterás que fue mano, en la radio no, pero vos ves otras cosas que la tele no te va a mostrar, entonces vos tenés que estar en la cancha. Pero yo entiendo, es más, no tengo nada contra los que lo hacen, es más, tengo compañeros, colegas que me han dicho que ellos se sienten más seguros así. Mira. Claro, porque tenés apoyo en el offside, qué sé yo, si entró... En la torre de gol. Claro, y tenés primeros planos, o sea, no tengo nada, pero a mí, yo soy de aquellos que van a la cancha, claro. ¿Viste? A mí no me saqué la cancha, pues me jodé. Yo tenía un compañero comentarista que cuando hacíamos los partidos frente al televisor se dejaba llevar por la imagen. Entonces de repente la imagen se quedaba con el técnico y aparecía este querido amigo y comentarista, que no lo vamos a nombrar, y decía, qué tensionado se lo ve a Carlos Bianchi, qué preocupado. Entonces yo le decía, escúchame, vamos a hacerlo bien, si lo hacemos, si la cámara se queda con el técnico, vos no hables de la reacción del técnico porque quedamos muy en evidencia de que estamos viendo la tele. Pero no aprendía. Y entonces por ahí la cámara se quedaba con un jugador que volvía y está volviendo Enzo Pérez hacia la mitad. Pero fue una batalla perdida porque no lo aprendió nunca. Y bueno, tiene esas cosas también, ¿no? Es como el sonido de fondo, o sea, de tribuna. En este tipo de partidos, salvo que vos logres tener el sonido original. Claro. Tenés un sinfín de un cassette, digamos, yo digo un cassette, una cinta, un sinfín de tribuna, que es lo mismo mientras se juega la mitad de la cancha, si hay un penal, un quilombo, un gol. O sea, esa hinchada grabada canta siempre lo mismo. No, y capaz que estás relatando Independiente Arsenal y se escucha... Sí, o un grito de gol por ahí, en medio de un saque lateral, claro. Bueno, pero bueno. Ahí está. Qué rápido que sos, chiqui. Ahí está Brian, ¿no? Ahí agarró Brian. Este es el más rápido del oeste. No, son rápidos los dos. Tenemos dos muy buenos operadores que son muy importantes para lo que queremos de programa. Si no fuera por ellos. Claro. ¿No? Siempre hay que llevarse bien con ellos. ¿No? Además son compañeros y tienen gusto por las cosas artísticas. Eso son más fenómenos. Es cierto. ¿Vos te llevas tu consolita con la artística? ¿Todavía lo seguís haciendo eso? Yo lo que hago... los efectos... No, sí. Ahora, yo. Sí. Yo me llevo una computadora donde voy soltando yo distintos sonidos de acuerdo a momentos del partido. ¿Lo seguís haciendo? En este momento no por cuestiones técnicas con la radio de Tandil, pero si logro... O sea que te lo tiran de allá. Sí. Pero hay cosas que no me pueden tirar de allá, es decir, que no las sabe el operador que porque está... solamente las tenés acá. Porque pasan en el momento, es como la improvisación de relato. Entonces yo llevaba la cancha la computadora, estoy avivando giles, pero no importa. No por vos, quiero decir, porque sé que va a suceder. Llevaba la computadora y cargaba, mi hijo mayor, Martín, me había armado una cajita con una botonera, unos botones verdes, industriales, de máquinas industriales. Entonces tenía 7 de esos botones entonces un botón tenía un remate de un tango. Por ejemplo, un tipo se perdió un gol increíble debajo del arco, qué gol se perdió fulano, ping, pulsaba yo el botón y dan ganas de valerse en un rincón, y otra, qué sé yo, así tipo, ¿me entendés? Ese tipo de cosas que solamente yo lo podía hacer porque solamente yo estaba viendo el partido, el operador en la radio, por decirlo, no podía. Bueno, ese tipo de cosas. A mí, por eso te digo, me encanta la tecnología aplicada a lo nuestro, es maravilloso. Pero no me jodan con el teléfono celular, Ya está, eso. No va. No, si algún día entiendo que lo necesito, lo tendré, pero no quiero. Walter, ¿te despedís con alguna de esas? Mira, no sé si no agoté el stock. Sí, no sé si... ¿Quedó alguno ahí? No, sí. Uno quedó. Mirá, justo, para cerrar. Walter Saavedra, en el alargue de fin de semana, con tantos y tantos oyentes agradecidos. Tanto como nosotros, claro. No se puede salvar a Pompeya enterrada en cenizas. No se puede escapar de las redes del ciberespacio. No se puede poner más erecta la torre de Pisa. No se puede lograr que el Titanic evite el naufragio. No se puede ignorar medio siglo de Cuba bloqueada.
No se puede amputar de la historia la mano de Dios. No se pueden dejar de buscar tantas vidas robadas. No se puede esconder el horror en un grito de gol. No se puede escupir la manzana mordida por Eva. No se puede impedir a Jesús esa última cena. No se puede borrar la memoria que vive en la ESMA. No se puede tener otra piel después de Mandela. No se puede guardar un Picasso escondido en el sótano. No se puede jugar por izquierda y patear con derecha. No se puede beber un tequila de espaldas al zócalo. No se puede rogar que la muerte vuelva en otra fecha. No se puede pedir una tregua a las grandes potencias. No se puede pagar una entrada para el Tour de Arjona. No se puede vivir todo el tiempo de las apariencias. No se puede negar que es un sueño ver al Barcelona. No se puede salir a bailar sin el diablo en los pies. No se puede entender la pasión si no hay River y Boca. No se puede cambiar el avión donde vuelve Gardel. No se puede juzgar la poesía por el sexo de Lorca. No se puede tentar a la suerte con las cartas marcadas. No se puede mirar a la luna con los ojos que duelen. No se puede atrapar la pelota en la cancha embarrada y amarte como yo te amo. Tampoco se puede. Walter Saavedra. Gracias, Walter. Gracias a vos. Es el mejor de los dos. Lo sabés. Walter Saavedra, pasó por el alargue de fin de semana. Gracias, de verdad. Te queremos y te respetamos profundamente, te admiramos. Lo sé. Muchas gracias. Los quiero mucho. Vos siempre me hiciste la segunda. Siempre has estado alerta y atento. Te agradezco mucho a los compañeros aquí, a todos, a la gente que se ha estado comunicando y se sigue comunicando. Muchas gracias. Buena madrugada. Buen domingo. Y hasta la victoria. Siempre. Walter Saavedra pasó por el alargue de fin de semana. Hoy me desperté, vi el reflejo de mi cara en las sombras de la nada y volví a desaparecer.